Va. Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual explicaremos el siguiente ejercicio. Nos dan esta sucesión a sub n igual a n cuadrado menos 3 sobre 2 más 2n cuadrado. Y pues lo que vamos a hacer nosotros es calcular todo lo que nosotros podamos al respecto. O sea, vamos a decir si esta sucesión es creciente o si es decreciente. En caso de que sea de ambas, mirar en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, ¿sí? En caso de que solamente sea creciente o solamente sea decreciente, pues decir que también es una serie monótona. Vamos a decir si esta serie es acotada, si no es acotada, si es convergente, si no es divergente. ¿Listo? Y para ello vamos a empezar primero con lo de creciente y decreciente. ¿Cómo se puede saber si una sucesión es creciente o es decreciente? Entonces hay tres formas de hacerlo. La primera es restando el término n más 1 con el término n. La segunda es dividiendo el término n más 1 sobre el término n. Y la tercera es derivando la sucesión y mirando en dónde da positivo y en dónde da negativo. ¿Listo? Vamos a hacer aquí, bueno, si fuera por tiempo me gustaría hacer los tres casos para que vean cómo se concluye con cada uno, ¿sí? Entonces, empecemos haciendo el de la resta, ¿listo? Entonces vamos a restar el término a sub n más 1 con el término a sub n. Y vamos a mirar a qué es igual esto. Entonces, a sub n más 1 es coger donde está la n y reemplazar n más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces quería n más 1 al cuadrado menos 3 dividido en 2 más 2 veces n cuadrado. Donde está n colocamos n más 1 al cuadrado. Y a eso le restamos a sub n, que es lo mismo que está arriba, n cuadrado menos 3 sobre 2 más 2n cuadrado. ¿Listo? Observen que restar esto pues no se ve tan sencillo. Entonces cuando ustedes vean así que no se ve como tan sencillo, de pronto es mejor verificar con alguno de los otros dos métodos. ¿Listo? Vamos a tratar de resolver a ver hasta dónde llegamos, y si vemos que se complica un poco la expresión, entonces nos vamos a otro método pues para no perder tiempo. ¿Listo? Esto de aquí, ¿cómo se desarrolla? Lo de arriba sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 3 dividido, y abajo me daría 2 más 2 veces, y aquí lo mismo, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos, ese aquí no le hacemos nada, le damos quietico. ¿Listo? Ahora, simplificamos la parte de arriba que nos quedó como n cuadrado más 2n, 1 menos 3 da lo mismo que menos 2, y abajo nos quedaría, si aplicamos distributiva con este 2, daría 2n cuadrado, 2 por 2n daría 4n, 2 por 1 2 y 2 más 2, 4. ¿Listo? Esto de aquí menos n cuadrado menos 3 sobre 2 más 2n cuadrado. ¿Listo? Ahora operamos esa resta. ¿Listo? Miren que aquí ya me pone un poco feo la cosa, ¿no? Pues porque restar esto toca multiplicar este por este y este por este. Pero bueno, hagámoslo. Aquí n cuadrado más 2n menos 2, que multiplica a 2 más 2n cuadrado, menos esta de aquí que sería n cuadrado menos 3 por 2n cuadrado más 4n más 4. ¿Listo? Todo esto dividido en la multiplicación de los dos de abajo. ¿Listo? Para simplificar un poco la cosa, voy a decir que ese denominador de aquí lo voy a llamar j, ese denominador de aquí lo voy a llamar j, y ese de aquí lo voy a llamar w. ¿Listo? De tal manera que abajo me queda j por w, para simplificar un poco la cuestión. Listo, aplicamos aquí distributiva de rapidez. 2 por n cuadrado daría 2n cuadrado, 2n cuadrado por n cuadrado daría 2n a la 4, 2n por 2 daría 4n, 2n por 2n cuadrado daría 4n al cubo, menos 2 por 2 daría menos 4, y menos 2 por 2n cuadrado daría menos 4n cuadrado. ¿Listo? Eso sería lo que es la primera. Y la segunda daría, aquí hay que mirar que están precedidos de este menos, por lo tanto todos los signos quedan contrarios, ¿no? Entonces n cuadrado por 2n cuadrado daría menos 2n a la 4, n cuadrado por 4n daría menos 4n al cubo, n cuadrado por 4 daría menos 4n cuadrado,
Aquí menos 2 por 2n daría 6n cuadrado, menos 3 por 4 daría más 12n, y menos 3 por este 4 aquí daría más 12. Todos los signos quedaron cambiados, ¿no? Todo esto dividido entre J por W. ¿Listo? Algo que siempre sucede en este tipo de ejercicios es que aquí se le tiene que cancelar cositas. Por ejemplo, este 2n a la 4 se va con este 2n a la 4. Este 4n al cubo se va con este 4n al cubo. Y no veo más. Bueno, si sumamos términos semejantes, ¿qué nos queda? Los cuadrados. Tengo aquí 2 y menos 4 daría menos 2. Y aquí otro menos 4 daría menos 6. Y aquí más 6 daría 0. Entonces se cancelan todos los cuadrados también. ¿Cierto? Los que tienen n, ¿cómo quedan? 4n más 12n daría 16n, o sea, esto es igual a 16n, ¿cierto? Y los que son numeritos independientes, tengo este menos 4 y también tengo este más 12. Menos 4 más 12 daría lo mismo que más 8. ¿Esto dividido en quién? En J por W. ¿Listo? Bueno, llegando a ese punto, que ya está todo simplificadito, entonces vamos a escribir lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue hacer la resta entre A sub n más 1 y A sub n, y nos dio que eso es igual a 16n más 8 sobre J por W. ¿Listo? A nosotros lo que nos interesa es saber si esta resta da positiva o si da negativa. Mejor dicho, si da mayor que 0 o si da menor que 0. Para saber cuándo una expresión da mayor que 0 y cuándo da menor que 0, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que aplicar el cementerio. ¿Sí? ¿Cómo se aplica el cementerio aquí? O bueno, hay veces que sin necesidad de cementerio uno lo puede hacer simplemente analizando. ¿Ya? Si sacan aquí factor común, no de 16 sino de 8. Si sacamos 8 factor común, ¿qué nos queda aquí? 18n más 2 sobre J por W. No, aquí no es necesario aplicar ningún cementerio. ¿Le queda más? N más 1, quiero ver. Ay, qué mal, aquí es 2n más 1. Ya, 2n más 1. Ahora sí. Listo, pónganle cuidado. Recuerden que en una sucesión, los términos para n, a menos de que nos especifiquen lo contrario, siempre empiezan en 1 y van hasta infinito. ¿Sí? Si ustedes miran aquí a J y miran a W, son términos que solamente se están sumando, ¿cierto? Y como n es positivo, si yo reemplazo números positivos y los sumo además, pues me da positivo. Eso sirve tanto para J como para W. Esta J es positiva y W también es positiva. ¿Listo? Arriba, ¿el 8 cómo es? El 8 es positivo. ¿Y 2n más 1 cómo es? 2n más 1, teniendo en cuenta que n empieza en 1, en 2 y en 3, pues también da positivo, porque n es positivo, 2 por un positivo sigue dando positivo, y si a un positivo le sumo 1, sigue dando también positivo. O sea que ese paréntesis de aquí también es positivo. Si yo multiplico un positivo por otro positivo y lo divido entre dos positivos, ¿qué concluyo? Pues que todo esto me da positivo. En otras palabras, todo esto de aquí es mayor que 0. Y por ende, la conclusión a la que llegamos después de hacer todo este procedimiento es que A sub n más 1 menos A sub n siempre es mayor que 0. Observen que esto puede dar negativo, eso de arriba puede dar negativo. Sí puede dar negativo. ¿A partir de cuándo empieza a dar negativo? Observen que si hacen que la n valga menos un medio, esto me da 0, ¿cierto? Y por ende cualquier número menor a menos un medio hace que esa suma me dé positiva, pero negativa. Pero este que me da negativo antes del un medio, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos aquí un pequeño cementerio, eso se hace 0 cuando es menos un medio, y a partir de aquí me da positivo, y a partir de aquí me da negativo. Como nos da negativo antes de menos un medio, esta función sería decreciente entre menos infinito y menos un medio. Pero a nosotros no nos interesan los intervalos porque nosotros empezamos ¿desde dónde? Desde 1. Como nosotros empezamos aquí desde el 1 y el 1 hacia adelante siempre es positiva, ¿qué concluimos?
Dos cosas, una que es creciente y segunda que como en todo el intervalo es creciente también podemos decir que es monótona. Entonces conclusión, esto de aquí mayor que 0 se cumple para toda n, y lo pueden colocar así, y por ende de aquí concluimos que a sub n, que es la sucesión, es creciente y monótona. Ah no, más bien escribámoslo así. Queda mejor al revés. Es monótona creciente. Y listo. Esa sería una forma para saber cómo una sucesión es creciente o es decreciente. Aquí nos dio un poquito largo el procedimiento porque tenía cuadrado arriba y abajo. Cuando no tiene cuadraditos sale muchísimo más sencillo. Y eso aparentemente es largo, pero aquí en ese paso siempre se les tienen que cancelar los términos grandes. Y les queda algo sencillito de analizar. ¿Listo? Bueno, continuamos. Continuamos. Vamos a aplicar el otro criterio para llegar a la misma conclusión. Sí. El otro criterio es el de definir la sucesión como una función. ¿Listo? Y lo que debemos hacer es derivar esta función y mirar en dónde esa derivada es positiva y dónde esa derivada es negativa. Entonces, derivemos. F' de n es igual. Como esto es un cociente, sería la derivada de arriba, que es 2n, por el de abajo sin derivar, sería 2 más 2n cuadrado, menos la derivada del de abajo, la derivada del denominador sería 4n, por el de arriba sin derivar, que sería n cuadrado menos 3, y todo esto dividido en el denominador, que sería 2 más 2n cuadrado, a su vez al cuadrado. ¿Listo? Eso es igual a ¿qué? Aquí aplicamos distributiva, 2n por 2 daría 4n, 2n por 2n cuadrado daría 4n al cubo, menos aquí 4n por n cuadrado daría 4n al cubo, y menos 4n por menos 3 daría más 12n. Todo esto dividido entre 2 más 2n cuadrado a su vez al cuadrado. ¿Listo? Aquí se nos cancela el término 4n cubo con el término 4n cubo, y nos quedaría que f' de n es igual a ¿quién? 4n más 2n daría lo mismo que 16n dividido en ¿quién? En 2 más 2n cuadrado a su vez al cuadrado. ¿Listo? Bueno, llegando a esa expresión, vamos a analizar cuándo esta expresión es positiva y cuándo esta expresión es negativa. El denominador es muy fácil de analizar porque como está elevado al cuadrado significa que siempre es positivo, ese no tiene pierde. Y el numerador depende de la n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando esta n sea negativa? Pues que el término de arriba nos va a dar negativo. Y si esta n es positiva, significa que ese término de arriba nos da positivo. A nosotros nos importa el intervalo de n desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, para nosotros la n siempre va a ser positiva. Y como la n es positiva, si se coge un número positivo y lo multiplica por 16, sigue dando positivo. Por ende, si yo divido un positivo entre un positivo, me queda que eso es positivo, en otras palabras, que esto aquí es mayor que 0. Concluimos entonces que dado que f' de n es mayor que 0, para toda n, se tiene que a sub n, es creciente, ¿no? Pero como es creciente en todo el intervalo, porque aplica para cualquier n, pues ya saben que concluimos que también es monótona. Entonces es monótona creciente. Llegamos a la misma conclusión anterior, solamente que este procedimiento es mucho más sencillo. ¿Listo? Eso es. Listo. Bueno,
les dejo, digamos, para la casa, hacer el criterio a sub n más 1 sobre a sub n y verificar, como nosotros ya vemos que esto es monótona creciente, pues esta división tiene que ser mayor que 1. Entonces les dejo ese criterio para que estudien, para que lo hagan en casa. Nosotros ya hicimos 2 criterios, pues les dejo el tercero a su consideración. Listo. Vamos a continuar con otro temita que nos pueden preguntar acerca de una serie, y es decir, si la serie es acotada, o si tiene cota superior o si tiene cota inferior, ¿sí? Entonces, para saber si esta serie es si esta sucesión es acotada, hay que mirar 2 cosas. La primera que hay que mirar es que el denominador no se nos haga 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar es si ese término 2 más 2n cuadrado es posible que se haga 0 en algún lugar. Y en caso de que se haga 0, mirar si la n pertenece a nuestro dominio. Y en caso de que no, pues no pasa nada. ¿Listo? ¿Esta expresión se puede hacer 0? Esta expresión no se puede hacer 0. ¿Por qué? Porque n siempre es un número positivo y al elevado al cuadrado sigue dando positivo, un positivo por 2 sigue dando positivo, y un positivo más un 2, pues eso nunca nos va a dar 0, porque para que eso dé 0, pues tendría que ser algo así como una resta, ¿sí? Entonces, eso de aquí nunca se cumple, este término aquí siempre es diferente de 0, y por ende eso significa que, como el denominador no se hace 0, significa que esta sucesión por lo pronto no se nos va hacia infinito. ¿Listo? Sin embargo, no basta con decir que esta división, no basta con decir que ese denominador no sea 0 para concluir que ya es acotada. Hay que mirar la segunda característica para saber si es acotada o no es acotada. La segunda característica es realizar el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado menos 3 sobre 2 más 2n cuadrado. ¿Listo? Si nosotros hacemos este límite, nos tiene que dar un número, y si nos da un número ya vamos a concluir que sí es acotada. ¿Listo? Para hacer este límite hay muchas maneras. La primera pues es mirando que si reemplazamos, esto da infinito sobre infinito, porque infinito al cuadrado da infinito, infinito menos 3 da infinito, y abajo infinito al cuadrado da infinito, por 2 y más 2 sigue dando infinito. Como esto nos da infinito sobre infinito, una de las formas de resolver este límite es aplicando el L'Hopital. El límite cuando n tiende a infinito, L'Hopital es derivar arriba, que sería 2n, y derivar abajo, que sería 4n. Aquí se cancela la n con la n, y 2 cuartos viene quedando lo mismo que 1 medio. ¿Listo? Otra forma de hacer este límite, la podemos hacer aquí una vez, es dividiendo todos los términos entre el mayor exponente. Aquí el mayor exponente es 2. Por lo tanto, ustedes pueden hacer n cuadrado sobre n cuadrado menos 3 sobre n cuadrado, dividen 2 sobre n cuadrado más 2n cuadrado sobre n cuadrado. ¿Sí? Aquí los que tienen mayor exponente en el denominador se hace 0, que serían estos de acá. Los que tienen igual, pues simplemente se cancelan las n's. Aquí n cuadrado sobre n cuadrado me queda 1, aquí me queda un 2, y 1 sobre 2 es lo mismo que 1 medio. Y la otra forma, si quieren hacerlo también así, es sabiendo que como los dos grados son iguales, tanto el denominador como el del denominador, esto nos da igual a la división de los coeficientes. El de aquí es 1, el de aquí es 2, por lo tanto nos tienen que dar 1 medio. ¿Listo? Bueno, ahora sí, como esta de aquí nos da un número y esta de aquí, como esta de aquí no hay ningún número que nos dé 0, y esta de aquí, este límite nos da un número, concluimos que esta sucesión en efecto es acotada. ¿Listo? Entonces ya podemos concluir que a sub n es acotada. ¿Listo? Algo que nos pueden preguntar es el valor de la cota inferior y el valor de la cota superior, que en otras palabras serían como el mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces, hay veces que la cota superior se ve sencilla, hay veces que no. Una de las formas de encontrar la cota superior y la cota inferior es derivando esta función e igualándola a 0, ¿sí? Sin embargo, ese método de la derivada igual a 0, ¿cuándo funciona? Ese método funciona cuando una función tiene un pico como este, ¿sí? Porque cuando uno hace una derivada igual a 0, lo que hace ya es encontrar este máximo, ¿cierto? Pero si la función tiene un máximo como ese, significa que hay un intervalo donde la función es creciente y otro intervalo donde la función es decreciente. Para nuestro ejercicio, ¿qué concluimos nosotros ya? Que esta función es solamente creciente, por lo tanto no debe tener ningún pico de esa naturaleza, ¿sí?
Es decir, si nuestra función es solo creciente y nosotros le hacemos la gráfica, que sería algo así, ¿sí? Solamente creciente, quiere decir que ¿qué? Quiere decir que, bueno, aquí podemos decir otra cosita de una vez. Este límite cuando n tiene infinito también nos define ¿qué? La convergencia y la divergencia, ¿cierto? Como este límite nos dio un medio, ¿qué podemos concluir? De una vez, que esta sucesión es convergente, ¿sí? ¿Es convergente a cuánto? A un medio. Entonces, si hacemos la gráfica bien, por aquí en algún lugar está en un medio, ¿listo? ¿Cuál es el primer valor que toma la sucesión? Recuerden que el primer valor se obtiene cuando la n vale 1, ¿cierto? Te reemplacemos por 1. 1 al cuadrado, 1, 1 menos 3, menos 2, y abajo daría 1 al cuadrado, 1, 1 por 2, 2, 2 más 2, 4. O sea que nos dio menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos es lo mismo que un medio negativo. Entonces vean, si nosotros hacemos una gráfica, aquí es el valor de n, el valor de n1, por aquí abajito va a estar el menos un medio, este de aquí sería el primer valor. La sucesión es convergente a un medio, entonces aquí hay una especie de asíntota, ¿sí? Y también siempre es que creciente, o sea, aquí la gráfica de esto tiene que ser algo así, y aquí con esto como forma asíntota, ¿sí? Con esta gráfica, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la cota inferior es menos un medio y que la cota superior es un medio. Entonces, aquí podemos complementar mucho mejor esta respuesta escribiendo lo siguiente: en esa acotada, dado que menos un medio es menor o igual a A sub n y esto es menor o igual a un medio. ¿Listo? Esa sería, como digamos, la justificación de por qué es acotada, y es porque está entre menos un medio y un medio. Lo último que nos faltaría para este ejercicio es decir si es divergente o convergente, pero pues esto ya lo hicimos haciendo este límite de acá. Si este límite nos da un número, concluimos que es convergente; en caso contrario, diremos que es divergente, pero como ya nos dio un medio, pues es convergente. Con esto finalizaríamos el ejercicio y por ende dejamos aquí. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.